Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta primera charla dedicada a Gabriel García Márquez y los 50 años de 100 años de soledad. La primera charla que acompaña la muestra que se inauguró ayer, que denominamos el Año Mágico de García Márquez. Y esta mesa la llamamos los embajadores de Macondo, porque son tres personajes que traen la magia de Macondo, de Colombia, hasta aquí, hasta Buenos Aires, y es un orgullo para la Biblioteca Nacional tenernos hoy aquí, a Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Alberto Salcedo Ramos, uno de los grandes cronistas que tiene América Latina, y Ariel Castillo Mier, que quizás sea el académico que más sabe de la obra de García Márquez, y va a ser un placer tenerlos acá. Les doy la bienvenida y los dejo con ellos, que es mejor que escucharme a mí. Gracias. Muy bien. Ezequiel me ha pedido que que participe, pero al mismo tiempo lleve la moderación de esta conversación. Lo primero que todo es agradecerles a todos ustedes, los presentes, por haber atendido esta convocatoria. Igualmente a las bibliotecas nacionales de Argentina, de Colombia, a la Fundación PROA y a las demás organizaciones y personas que tuvieron que ver con esta bella muestra de homenaje y de recuerdo de ese año mágico 1967 en que se publicó 100 años de soledad. No se llamen engaño, aquí tienen a tres costeños, tres curramberos. Los tres curramberos es el gentilicio popular, vulgar, diríamos, de los nacidos en Barranquilla. Los tres nacimos en Barranquilla. Ariel sigue desde Barranquilla su trabajo de investigación literaria y se ha convertido en el súper experto de Gabriel García Márquez. Alberto Salcedo Ramos, como Gabo, que también trabajó en Barranquilla y se formó entre Cartagena y Barranquilla, se dedica a recorrer el mundo. Ahora no solo hace las crónicas, sino que imparte talleres como el que estamos haciendo con la FNPI esta semana en la Fundación PROA, y yo, barranquillero, que conmuto en las dos ciudades, entre Barranquilla y Cartagena, manteniendo en ambas raíces y desde allí trabajando en la fundación que diseñó, financió inicialmente, presidió Gabriel García Márquez hasta su muerte, que es la Fundación del Periodismo, y que ahora se ocupará cada vez más del legado de Gabriel García Márquez. Los tres estamos muy abrigados en este invierno porteño y traemos algo de calor, claro está, algunas historias, y pensamos que primero que todo yo creo que tenemos que hablarle primero qué significaría eso de ser embajadores de Macondo, de qué estamos hablando, y lo segundo es que por distintas razones hemos llegado a la conclusión de que un tema muy interesante y que los tres hemos explorado y trabajado y podemos compartir con ustedes son esas relaciones entre periodismo y la creación de la ficción en la obra de García Márquez y especialmente en 100 años de soledad. Pero arranquemos por preguntarnos qué es Macondo hoy en día. Alberto estuvo hace poco, poco significa hace 3 años o algo así, recorriendo la geografía oficialmente macondiana. Es que Macondo también tiene, por supuesto, sus oficialidades, y Aracataca, que se lo merece además, se reconoce a sí misma como Macondo. Sus ciudadanos no quisieron una especie de plebiscito, o no es que no hayan querido, sino que faltó seguramente la debida organización de la convocatoria electoral para cambiarle, era un referendo, algo así, una consulta popular que se llama en Colombia, de acuerdo a la Constitución, para cambiarle el nombre al municipio por Aracataca Macondo.
no se reunieron los votos mínimos requeridos y el cambio no se dio, pero Aracataca no cabe duda de que por lo menos en el corazón de Macondo, no es lo único de Macondo. Entonces hablemos, yo aquí también voy diciendo una vez que a mí Gabriel García Márquez, y ustedes lo saben porque lo hemos hablado, en el año 98 recorriendo las calles de Barranquilla, especialmente el centro de la ciudad donde estuvo la librería Roma, el hotel Rascacielos, la antigua sede del diario El Heraldo donde trabajaba, miraba con asombro esa área, ese centro republicano muy venido a menos, muy derruido, y en medio de esa aglomeración de la gente que caminaba y que se metía en la vía, etcétera, y los vendedores ambulantes y demás, me dijo sentenciosamente: Barranquilla es Macondo cuando se volvió ciudad. Entonces, también Barranquilla es un poco Macondo, y de hecho, en las últimas páginas de 100 años de soledad algo se dice, pero Macondo es muchas cosas más, inclusive puede que Macondo trascienda las fronteras de Colombia. Pero arranquemos primero con el cronista, luego con el académico, es decir, primero Alberto, luego Ariel, preguntándonos qué es Macondo hoy en día, qué clase de embajada es la que venimos a representar aquí en Buenos Aires en estos fastos y celebraciones de Gavito en la Biblioteca Nacional Argentina. Yo propongo una pequeña trampa, buenas noches para todos, que consiste en que Ariel nos diga cortamente qué es el Macondo literario, qué es el Macondo literario, o sea, el Macondo que se conoció primero en el mundo, que fue el que se dio a través de la obra 100 años de soledad, y después yo paso a contar qué es el Macondo real y empezamos a buscar los puentes de comunicación entre esos dos Macondos. En realidad son tres, pero ahorita hablamos del tercero también. Bueno, muy buenas noches. No, Macondo es una palabra que se ha pervertido y ha caído como en territorios perniciosos. Inicialmente, pues era el esfuerzo de un escritor que había adquirido la conciencia de pertenecer a una magna patria, como decía Enrique Jureña, que era la América Latina. Y entonces se crea esa metáfora que intenta mostrar el trauma que significó el paso de la aldea premoderna a la modernidad, pero una modernidad dañina que lo único que trajo fue ruina en última instancia, ¿no? Pero lo grave, es decir, el paso de una comunidad donde las cosas ni siquiera tenían nombre a una comunidad donde ya empiezan a regir las leyes, empiezan los papeles, los manuscritos, etcétera, ¿no? De la oralidad, digamos, a la escritura. Pero luego se ha convertido en un comodín, y entonces en donde cabe todo, es decir, la corrupción que marca a todos los países latinoamericanos se explica, se acepta y nos deja tranquilos porque eso es Macondo, eso es macondiano, ¿no? Entonces, todas las miserias que están ocurriendo ahora en la realidad tienen el perdón de pertenecer a Macondo. Es decir, se degeneró lo que era un símbolo para marcar una actitud crítica, ahora es simplemente un comodín para tratar de explicar lo inexplicable o de justificar lo injustificable. Pero Ariel, recordemos, digamos, las cuatro raíces concretas del término Macondo. Una es en la botánica, ¿qué es Macondo? Bueno, hay un árbol, pero dicen que es un árbol que donde crece hay ruinas, ¿no? Es un árbol como el pibijay que se traga toda la humedad de la tierra y entonces genera sequía. Macondo era también un juego que practicaban. Eso es lo segundo, un juego, sí, de callejero, ¿no? Callejero en las ferias, ¿no? Hay una conexión con el plátano, el alimento del diablo en los árabes, en los africanos, que es Macondo también, que, ¿no? Esa es la tercera, digamos, raíz, está en África, y que se identifica el término de banano o de plátano con Macondo, ¿no? Sí. Y la cuarta, ya sabemos, que es la que oficialmente Gabo estableció en sus memorias, es el paso, y además sus biógrafos lo han recogido así, por una finca bananera que al paso del tren, el municipio Zona Bananera decía Finca Macondo.
Sí, incluso hay un cuentista anterior que se llamaba José Francisco Socarrás. Escribió un cuento titulado Viento de Trópico, que es del 1940 y pico, pero lo publicaron en el 61 y es un Y Gabo lo viento leyó seguro. con seguridad, porque él era un escritor de la misma región. Y aparecía la finca Macondo, la finca Teobromina y otra finca allí que fueron borradas también por un viento, un tremendo Ahora, huracán, la ¿no? sorpresa, los que estuvimos en la Beca Internacional de Periodismo Cultural Gabriel García Márquez, que se hizo en un recorrido de Aracataca, tú no llegaste a hacer ese recorrido, participaste en la beca, fue que terminamos en el caserío Macondo, es decir, en un pueblo que realmente siempre se llamaba Macondo, que es anterior a la novela, y que posiblemente fue un pueblo que surgió desde hace mucho tiempo alrededor de la finca Macondo. Que todavía existe. A ver, sí. Sí, la finca Macondo todavía existe. Es decir, no es la misma de aquella época, tiene una fachada nueva y con más, digamos, con más razón los dueños actuales capitalizan el nombre y ahí está en el portal, Macondo. Afuerita hay un hueco que no ha sido atendido por las autoridades, una erosión que se ha formado en la tierra, entonces pusieron un segundo cartel que dice Mac Hondo. Entonces, bueno, ahora, Pero bueno, sí, adelante. No, mira, y para recordar algo que tú mencionabas ayer, pero también habría que pensar en Macondo como una solución literaria que tiene sus antecedentes en el modelo de Faulkner con Yoknapatawpha Claro, claro. y de Onetti con Santa María, Así es. ¿no? Que tratan de ser como una especie de síntesis de unos territorios. Y digo, menciono lo de ayer porque cuando a García Márquez le rechaza a Guillermo de Torres, que es muy célebre porque no solamente rechazó las hojarascas, sino que le rechazó Editorial un libro. Losada, Buenos Aires, 1952, carta a García Márquez Ok. diciéndole que cambiara de oficio, que él no servía para escribir. Pero ya le había rechazado un libro a Pablo Neruda y otro también a Octavio Paz, y los tres se ganaron el premio Nobel, o sea que acertaba por equivocación, ¿no? Y entonces cuando él está completamente deprimido y se acerca a Ramón Vinges porque le han rechazado la novela, Ramón le dice, hombre, mira, tienes que hacer una cosa, que es un poco el consejo que daba Borges, ¿no? En alguna ocasión, que no debían situar un relato en el presente, porque entonces todo el mundo iba a ver si la casa era de ese color o no. Le dijo, mira, no vayas a poner Barranquilla, que parece que se llamaba originalmente el lugar, invéntate un lugar, un espacio mítico. Y ahí surge un poco como respuesta a este rechazo inicial también. Ahora, pero una cosa que nos queda clara a nosotros es que Gabo, en esa primera etapa de su vida, que sabemos que es decisiva para la creación de ese universo literario, que es, digamos, su infancia y su formación, sus años escolares, etcétera, él es muy importante desde el punto de vista señalar que todas las subregiones del Caribe de alguna manera estaban presentes en su familia y en su propio recorrido vital en esa época. Él no solo proviene de una familia que tiene raíces de la Guajira, que es la parte de la península más extrema al norte del Caribe colombiano, raíces, sino también del lado de Cartagena, del departamento de Bolívar. Pero aparte de eso, él vivió en Sucre, y Sucre de alguna manera, que es un departamento distinto, aquí está, a ver, ahí está el mapa. Entonces, Aracataca, que está señalado, García Márquez de alguna manera tiene que ver prácticamente con todos los departamentos, excepto Córdoba tal vez, porque es el azul, el último acá, pero con todos los demás tierras. Estamos hablando de un territorio muy grande y de una población actual de 10 millones de habitantes, yo diría que es el 20% de Colombia aproximadamente, ¿no? Y donde es muy importante la identificación cultural con el área del Caribe. Es decir, nos reconocemos como Caribe, antes inclusive cada vez más para referirse a ese conjunto regional de donde proviene Gabo, usamos el término región Caribe y menos el de costa atlántica, que era el que antiguamente se utilizaba. Alberto, adelante. Bueno, yo quiero agregar, Colombia es un país de regiones, tiene unas regiones que son disímiles,
que son, son radicalmente distintas. Hay una región andina, que es la región donde está la capital, Bogotá, una región en montañas, fría. Hay una región amazónica, la que está al sur del país, una región selvática en límites con Perú, Brasil. Hay una región pacífica, ¿cierto?, de la costa pacífica en límites con Panamá, que es básicamente una región afro. Y la costa caribe tiene todo tipo de población, ¿verdad? Allí nacimos nosotros, allí nació Gabriel García Márquez. Cuando él convirtió su mundo literario en novelas, en cuentos, en Colombia existía una especie de patria boba de la literatura, ¿no? Los escritores ambientaban sus novelas en Europa. Las historias de amor ocurrían alrededor del río Magdalena. No, en Francia, del río Sena, los novios se enamoraban en París o en Alemania, porque era como vergonzante mencionar las cosas nuestras, ¿no? Los ríos nuestros, los paisajes nuestros. Nadie aplicaba aquello que decía Tolstoy, de pinta bien tu aldea y serás universal, ¿verdad? Entonces se hablaba socarronamente de una literatura greco-chipcha, greco-quimbaya, ¿no? Como que tenía un aliento falsamente europeo, porque en realidad no. Bueno, García Márquez empezó a novelar su universo, ¿verdad? Bueno, aquí surge, ya Ariel les dijo qué es Macondo desde el punto de vista literario, ¿verdad? La ficción de un hombre que era un narrador como ningún otro, un narrador portentoso. Hace unos años a mí una revista me encargó ir a esa zona para buscar la respuesta a esa pregunta, ¿qué es Macondo? Entonces se trataba de así la enmarcó el editor que me pidió el trabajo, un viaje al Macondo real. Me sorprendió el ejercicio de ver fuera del libro los paisajes que antes había visto en el libro, ¿no? Y descubrir que hay una especie de turismo literario animado por la novela. O sea, hay mucha gente que llega allá, especialmente europeos, atraídos por la resonancia poética de la ficción y van buscando en la realidad la prolongación de las maravillas que descubrieron en el libro. Entonces llegan a Aracataca preguntando por Remedios la Bella y hay un grupo de niños que se han especializado en estafar deliciosamente a ese tipo de buscadores de tesoros y entonces todos esos niños saben dónde quedaba la calle de los turcos, al mismo tiempo son capaces de crear otra ficción porque ahora hay un Macondo que está en construcción permanente y entonces… Fake Macondo. Claro, entonces se sale del libro y también la gente que lo muestra termina inventándoselo. Todos nos estamos inventando a Macondo desde aquella época, ¿no? Macondo era la creación de un fabulador descomunal que era capaz de contagiar al país con sus códigos estéticos, con sus códigos literarios. Por ejemplo, tuvimos un episodio que está recreado en la novela, en 100 años de soledad, de una masacre de bananeros promovida por la United Fruit Company, de obreros, sí, la compañía bananera que estaba asentada en ese territorio, y García Márquez recrea eso de manera hermosa desde el punto de vista narrativo, y en la novela hay 3.000 muertos, pero esos son los muertos de la novela. Y en los días en que la novela fue publicada, el Congreso de la República de Colombia expidió un decreto de honores para honrar a las 3.000 víctimas de la masacre de la zona bananera. Entonces, con mucha frecuencia, García Márquez pone trampas, o no digamos que pone trampas, narra historias que terminan contagiándonos de la gana de que eso sea verdad. Porque García Márquez era un mentiroso que siempre decía la verdad. Y eso fue lo primero que descubrí cuando llegué.
Lo otro es que allí en esa zona, Ariel recordaba ahorita que en Macondo, en el Macondo de 100 años de soledad, como todo estaba por hacer, las cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Acuérdense que eso está en la novela. Esa novela, parte del encanto que tiene es que propone una metáfora de nosotros. Es una especie de parábola que tiene un aliento bíblico, ¿no? Digamos que está el Génesis hasta el Apocalipsis final, donde Macondo desaparece de la faz de la tierra. Y entonces en esa metáfora de un pueblo donde las cosas no tienen nombre porque están por hacer, lo que García Márquez está mostrando es una región que es una de las más pobres de Colombia, la costa caribe donde nosotros procedemos, una región donde también nos ha tocado ver a nosotros a lo largo de los años muchas cosas que están por hacer y algunas de ellas ni siquiera se han hecho. En 100 años de soledad hay inventos que todavía no habían llegado en la vida real. Por eso el primer párrafo de la novela es el coronel Aureliano Buendía maravillándose de que haya llegado el hielo. Ahora se dice muy fácil, pero estábamos en una zona calurosa, donde el hielo suponía un milagro, ¿no? No solo porque podía ayudar a combatir el calor, sino porque parecía la creación de un mago, ¿no? Cuando le pegaba el sol se formaban rayos iridiscentes y entonces lo que en principio era un bloque para refrescar el agua podía ser también un juego de niños, ¿no? Entonces García Márquez supo interpretar ese universo al que pertenecía, supo volverlo fábula, supo encontrar las metáforas que contenía eso y lo contó hermosamente. Para cerrar esta primera intervención, solo quisiera agregar una mini historia que me contó Jaime García Márquez, su hermano. Un día, Gabriel García, cumpleaños de Jaime García Márquez, se lo invitó a Nueva York y le dijo que le tenía un regalo muy especial, pero que no le podía decir cuál es. Salieron a comer una noche en Nueva York, los dos hermanos con sus esposas, y cuando llegaron al restaurante descubrieron que el regalo era una cena con Woody Allen. Iban a cenar con Woody Allen. Se pasaron toda la noche hablando del abuelo de cada uno, y cuando terminaron esa cena, Gabriel García Márquez le pidió a Jaime que caminaran, que se fueran caminando para el hotel. Y en esa caminata Gabriel García Márquez le preguntó a Jaime, para ti, ¿qué es cultura? Y Jaime le dijo, para mí cultura es la huella que deja el hombre en la tierra. Entonces Gabo le dijo, me gusta esa definición. Estos gringos entonces son una maravilla porque mira todo lo que han hecho, ¿no? Mira este puente, ¿sí? El puente de Brooklyn, decía Gabo, lo he visto en centenares de películas, lo he visto reflejado en libros y siempre me ha maravillado el puente de Brooklyn, ¿no? No creo que por muy antipático que en algún momento nos haya sido Estados Unidos, no creo que un país capaz de crear maravillas como este puente esté tan lejos de nosotros, ¿no? Entonces Jaime le dijo, pero es que ellos tienen dinero con qué crear estos puentes. Ellos crean estos puentes porque tienen mucho dinero, pero más importante eres tú que fuiste capaz de crear puentes sin plata solo a punta de imaginación. O sea, porque nosotros en Colombia no conocíamos nosotros gracias a Gabo pudimos conocer que los seres humanos vuelan si se toman una taza de chocolate, o que una mujer desaparece envuelta en sábanas, o que hay una escena de 100 años de soledad que me encanta, que es cuando van una de las tantas veces en que llegan los magos al pueblo, hay una mujer que está al fondo y le ponen una lupa por delante y la mujer se ve cerca del público. Y entonces alguien pregunta, ¿a qué se debe eso?
y dice, no, con el tiempo podremos ver todo lo que sucede en el mundo sin necesidad de movernos. Y fíjense que eso es lo que ha pasado. Podemos ver todo lo que sucede en el mundo sin necesidad de movernos. 100 años de soledad es la obra de un gran adivinador. Álvaro Mutis decía que un poeta es en esencia un adivinador y ponía como ejemplo un verso de Rafael Alberti en el que él se imaginó la desaparición de las Torres Gemelas antes de que desaparecieran, ¿verdad? En 100 años de soledad, cuando uno la lee, encuentra que es el ejercicio literario de un adivinador que supo de nosotros antes de que nosotros llegáramos. Ariel. Sí, no, Alberto decía que Colombia era un país de regiones y uno pudiera decir que en Colombia es un país de países, hay como 5 países diferentes, ¿no? Que incluso tienen conexiones internacionales, porque el Pacífico hay una región que se extiende hasta el Perú. El caso de los Andes, está Bolivia, está Perú. También el caso del Caribe, que integra a toda esta gran región, el francés, el inglés. Y entonces el gran drama de García Márquez era que la costa era una región marginada, el Caribe, ¿no? Y eran vistos como seres inferiores, porque a pesar de que había varios países, la idea que se quería proyectar era la de un país homogéneo que era blanco, europeo, católico, castizo, que supuestamente hablaba el mejor español del mundo, ¿no? Cosas contra las cuales fue García Márquez oponiéndose. Él decía, no, el mejor español es el de México porque está lleno de palabras aztecas y de todas partes del mundo, ¿no? Y se quería eliminar o borrar de un plumazo lo indígena y lo africano. Incluso el sabio Francisco José de Caldas, ahora que hablas tú de los inventos, que era un tipo que descubría las cosas que ya habían descubierto hacía 200 años, decía que cómo era posible, cómo iba a ser posible la cultura ahí al nivel del mar. Para que la cultura se diera tenía que ser en la montaña, ¿no? Entonces no había ninguna posibilidad para estos pueblos, ¿no? ¿Y cómo era que decía Samper cuando aquel famoso Samper que desde la cumbre de los Andes le dijo eso está recogido, ¿no? Dijo, todo lo que está allá abajo, eso es como salvajes, ¿no? Es decir, realmente lo que pasa es que piensen lo siguiente, Colombia es un país que tiene las 2 ciudades principales, una a 2.600 metros de altura, la capital, que concentra el 40% de la población y donde siempre se instaló el poder, digamos, gubernamental y nunca salió de ahí. Y además de eso, eso contribuyó a crear una especie de mentalidad mediterránea en el sentido de encierro, porque para llegar a Bogotá, desde el puerto de Cartagena, por ejemplo, en la colonia, ese era un viaje que tomaba, dependiendo, pero era un viaje en el cual había que ir por el río, tomaba varias semanas hasta llegar a la capital y había que no solo navegar por el río, a veces en unas condiciones muy difíciles, sino luego no había la comunicación para subir a los 2.600 metros, era con portadores que llevaban a los pasajeros en andas, sentados como una silla de escalera en las espaldas. Sigue. Yo agregaría a eso, por lo que dice Ariel y Jaime, que en la época de la zona bananera, en la época de esa bonanza bananera que tuvimos en la zona donde nació Gabriel García Márquez, los aristócratas de nuestra región viajaban más a Francia que a Bogotá y a Bélgica. Y a Bélgica. En Bélgica había montones de gente de Santa Marta porque les quedaba casi, no a la misma distancia, pero gastaban casi el mismo tiempo desplazándose de un lugar al otro y en Francia no los trataban mal, ¿no? Sí. Además que un escritor nuestro que ya murió, se llamaba David Sánchez Juliao, como tenemos una zona andina que es donde está concentrado el poder financiero y el poder gubernamental sobre todo, él decía que con la zona andina, porque siempre ha habido como esa cosa, esa rivalidad, a veces se expresa a través del humor, a veces a través de una rivalidad agria, que costa, montaña, ¿no? En realidad también es cierto
que son dos regiones que de pronto no se caen tan mal como, por lo menos hoy, ¿no? En el pasado eso se expresaba, así como dijo ese personaje que acaba de citar a Ariel, que no podía florecer el pensamiento a nivel del mar, porque el calor no dejaba. Entonces, nunca falta el calenturiento de un lado o del otro que propone hacer un solo país con el Caribe de Venezuela y el Caribe de Colombia, o un solo país con la región andina de Venezuela y la región andina de Colombia. Un intelectual venezolano muy importante que se llamaba Miguel Otero Silva fue el primero que planteó esa tesis de que Colombia y Venezuela fueron países mal divididos, que con la región andina de Colombia y la región andina de Venezuela se hubiera hecho un país donde hubiera más afinidades culturales, y lo mismo con la región Caribe. Pero es como partir de la idea de que solo somos viables si nos parecemos, ¿no? Si rechazamos la diversidad, y eso no me parece que sea tampoco una buena idea. Bueno, yo quisiera... Una cosita para cerrarlo. Adelante. Y gran parte del éxito de García Márquez, y por eso lo quiere tanto la gente, está en haber invertido esa pirámide. Es decir, pasar de esa visión excluyente, elitista, y darle la voz a los vencidos, a darle la voz a la cultura pobres, popular, que era algo que estaba haciendo también otros escritores en el Caribe, como Cabrera Infante. Claro. Mire, yo creo que para eso que tú estás diciendo podemos coger como caso clínico de análisis ese fragmento, esa sección de la novela sobre la matanza de la que hablamos en la plaza. Lo primero que habría que decir es que así como se prestó a crear una nueva, unos nuevos mitos de la historia de Colombia, y también sirvió para borrar del olvido unos acontecimientos políticos fundamentales. 100 años de soledad, en ese sentido, es un libro que tú lo acabas de decir, le da la vuelta a la historia de Colombia, a la autopercepción de los colombianos. ¿Por qué no explicamos? Es decir, lo de las bananeras había sido un hecho político, social muy importante, y el hecho de que García Márquez lo pone en la novela de esa manera, sirvió para rescatarlo primero el olvido. Segundo, también lo hizo, yo aquí también quisiera contar una anécdota que tiene ya que ver con el tema del periodismo, y es cómo Gabo le encargó a Jaime García Márquez, que es el subdirector de nuestra fundación, que fuera a Ciénaga a chequear datos para el relato de la matanza de las bananeras. Y le envió una carta en el año 65 en que le pide que se vaya al pueblo de Ciénaga, un municipio, y le da un cuestionario muy detallado en que le va pidiendo que averigüe con la gente de Ciénaga ciertas cosas. Averigüe, por ejemplo, que en el momento que cuántas personas, según las fuentes, había en la plaza, que cuando el general Cortés Vargas, que es el comandante de los militares que dispararon contra la multitud, dónde se ubicó, desde dónde le habló a la gente, qué les dijo. Y empieza, como digo, con un cuestionario detalladísimo, y al final le dice: Jaime, tú ves, averíguame lo que puedas, y si no lo consigues, no te preocupes, que ya lo tengo escrito. Lo único que quiero es chequearlo y ver. Pero entonces, lo que yo siento, digamos, aparte de lo que eso representa, digamos, de esa relación de su trabajo periodístico y todo, es cómo Gabo coge y realmente le da la vuelta, y me parece que eso es lo más importante, a la autopercepción que los colombianos tienen de sí mismos, y muestra un país que no era, como lo hemos dicho aquí, ni blanco, ni tan ordenado, sino un país turbulento, un país más caótico, un país mestizo, un país en lucha, un país donde la violencia atravesaba la historia de Colombia. Y hay que destacar que eso lo hace con humor, que es otro elemento muy singular de la región, es decir, porque no escribió un panfleto. Ahora, me comentaron en estos días que esa carta existe.
y que la tiene un hijo natural de Jaime García Márquez, pero como que está pidiendo una tonelada de dólares. Pues Jaime no me ha mencionado nada de, Bueno, no, él ni de sabrá de que ya. la carta exista. Bueno. Ahora, hay otro detalle. Hay una novela que se publicó en 1962 de Efraín Tobar Mozo que se llama Zig Zag en las bananeras. Y ahí aparece el dato de los 3.000 y pico de muertos. Eso no se lo inventa tampoco García Márquez, ¿no? Así es. Ya estaba en el imaginario popular. Bueno, pero es que hablando de Macondo, decíamos que tiene mucho que ver con la historia personal de Gao, con los cuentos de la familia. También se dice que con el vallenato. Por algo él mismo dijo una vez en una entrevista que era un vallenato de 350 páginas o 400, ya uno se lo olvida. 350, dijo exactamente. Y tiene que ver con muchas otras. ¿Cuáles son las raíces de Macondo, digamos las menos conocidas, las menos oficiales? La literatura, por ejemplo, española es muy importante para llegar a Macondo. Sí, y bueno, lo de la cultura popular, pero eso es el tema de mañana. Sí, y está este escritor, este compositor, Rafael Escalona, a quien García Márquez, cuando le dedica 100 años de soledad, le dice: a la persona que más admiro en el mundo. ¿Y por qué él admira en el mundo? Porque cuando García Márquez empieza a escribir, hace unos cuentos fantásticos a la manera de Kafka y de Edgar Allan Poe, y de pronto lo que él hubiera querido contar ya está en esos cantos de Rafael Escalona, ¿no? O de otros compositores de la época, como por ejemplo esta de Guillermo Buitrago que se llama El toque de queda. Alberto, que es cronista, puede apreciar cómo, digamos, el narrador testigo que aparece allí está recreando una situación que es una constante en 100 años de soledad y en El Coronel y en La mala hora, que es este fenómeno de la violencia. Entonces, miren, hay una serie de personajes diversos. Hay una vieja, hay una novia, hay un cojo, ¿no? Lo que respondería el cronista: ¿qué? El toque de queda, ¿no? ¿Cuándo? Ahí da la hora, ¿cuándo empieza y qué pasa? ¿Dónde? En el pueblo. Las razones las insinúa, pero me llama la atención también, el narrador dice el toquecito de queda, como si no estuviera pasando absolutamente nada, y una serie de situaciones completamente pintorescas, ¿no? Incluso mete un lenguaje que es un lenguaje regional. Por ejemplo, los lalos mondan los dientes, los lalos son los ladrones, era una expresión. O una vieja chancletera. Y Borges tenía una expresión, dice: para hacer creíble una historia hay que añadirle un dato circunstancial, algo que ancle el suceso en la realidad. Entonces, por ejemplo, dice: las muchachas están descalzas, las viejas moradas del susto, las niñas corren descalzas, la vieja llevaba la lengua afuera, al cojo. ¿Quién lo va a olvidar un cojo sin muletas? ¿Cómo puede movilizarse? Entonces, estos elementos narrativos estaban en esas canciones populares y eso yo creo que le orienta a García Márquez, le da un modelo que le permite liberarse de ese universo abstracto en el que estaba embarcado. Muy bien. Hay una cita, para darle paso a la segunda sección de esta charla, que dice lo siguiente, y es de Gabriel García Márquez, 1991. Dice: soy un periodista fundamentalmente. Toda la vida he sido un periodista. Mis libros son libros de periodista, aunque se vea poco, pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes, novelados o fantásticos, pero el método de manejo y de investigación de la información y de los hechos es de periodista. Aquí, antes de darle la palabra, quiero recordar que el Gabriel García Márquez, que escribe 100 años de soledad, había sido, la mayor parte de su vida de escritor había sido la de periodista. Es decir, él trabajó como periodista profesional entre 1948 y 1961, prácticamente de forma continua. Trabajó en periódicos, en revistas, en agencias de prensa, hizo de todo. Fue titulador, fue reportero, fue editorialista, fue columnista, fue crítico de cine, fue enviado especial, fue corresponsal internacional, etc. Y vivía de eso. Y en el año 61 termina
ese periodo cuando se cierra la oficina de la agencia Prensa Latina en Nueva York. Decide irse a México porque no quiere volver a Colombia. Ya está casado, tiene un hijo, ya sabe que está marcado en el país más conservador de América Latina, que es Colombia. Volver después de haber sido el corresponsal de la agencia cubana de prensa en Nueva York no era algo que le fuera a servir mucho para su hoja de vida, y decide irse a buscar suerte con la industria cinematográfica en México. Su amigo Álvaro Mutis le ha sugerido que se vaya para allá, y efectivamente Gabo encuentra en México una gran metrópoli, como en su momento también lo era en el otro extremo del continente, Buenos Aires, y en México encuentra trabajo con el cine, también trabaja en revistas femeninas, pero sin firmar, como ya sabemos que no es exactamente periodístico lo que hace, y en un momento dado empieza a trabajar en 100 años de soledad. Entonces, la pregunta sería, ¿es realmente 100 años de soledad un reportaje fantástico o novelado? ¿Qué tanto tiene de trabajo periodístico detrás? ¿Cuáles son las raíces periodísticas de 100 años de soledad? No sé quién quiere arrancar, si Alberto o Ariel. Entonces arranca Ariel y luego Alberto complementas. Sí, en algunas de las ocasiones en las que pude conversar con García Márquez me decía, es que yo de todos modos iba a ser escritor, pero si me hubiera quedado en Bogotá lo hubiera sido de otra forma. E incluso me decía, como Borges, ¿no? Hubiera sido un escritor libresco quizá. Entonces, ¿cómo mostrar, digamos, la importancia que ha tenido el periodismo en la obra de García Márquez? Mirando que es el primer texto que se publica en la prensa de García Márquez. Es un poema publicado en 1947, Elegía a la Marisela, Geografía Celeste, y es un poema dedicado a una amiga de él que murió, una compañera de estudios del bachillerato, y es sorprendente cómo en ese poema ya de alguna manera está Remedios la Bella subiendo al cielo, ¿no? Y Remedios la Bella sube al cielo en 100 años de soledad a las 4 de la tarde, aquí sube a las 3 de la tarde. Pero aquí sube un poco impulsada por el arcángel del lino, y ya toda la experiencia del periodismo le va a ayudar a que para hacer creíble ese ascenso tenía que meterle la idea de las sábanas, la idea del viento de luz, la reacción de Fernanda. Entonces, por ahí va García Márquez. Así. Yo quería solamente aportarte algo. Hay una entrevista donde García Márquez dice, si yo digo que unos elefantes vuelan, eso no me lo cree nadie. Pero si digo que 423 elefantes volaron, ese número me da una especie de autoridad y una categoría. Nadie va a desconfiar de alguien que te dice una cifra semejante, ¿no? 423 elefantes volaron. Todo el mundo toma nota y todo el mundo me cree lo que estoy diciendo, dice en una entrevista. Sí, que es el contraste entre lo que los estudiosos del periodismo llaman facción, es decir, hechos, actos que se pueden demostrar, se pueden verificar, y ficción, que se trata de hechos verosímiles, que se pueden creer, pero que no han ocurrido nunca. Entonces, la idea es que lo que pareciera paradójico, el 9 de abril en Colombia matan a un líder popular, a Jorge Eliezer Gaitán, y eso inicia un drama de violencia en el país que todavía no cesa. La ciudad de Bogotá se convirtió en una especie de campo de guerra con saqueos, incendios, robos, etcétera. Y eso que ha sido tan nefasto para el país, yo creo que fue como una bendición para García Márquez, porque entonces él le toca irse, no tiene cómo subsistir, no tienen el dinero para vivir si la universidad está cerrada donde él estudiaba, y le toca irse a la costa Caribe y trabajar, producir, y entonces se encuentra con un escritor, Manuel Zapata Olivella, que le consigue que lo dejen entrar al periódico El Universal, donde está este señor Clemente Manuel Zavala como director, y se inicia García Márquez como periodista, ¿no? Al principio
escribiendo muy mal, así como en el poema, con un lenguaje muy lírico, y este señor Clemente Manuel Zavala con un lápiz rojo empieza a tacharle todas esas licencias y a aterrizarlo un poco. En el fondo, el periodismo lo que le va a generar a García Márquez es un polo a tierra que le permite observar la realidad. Fíjense, la primera columna que él publica está ya el tema del toque de queda, ¿no? Claro. Los habitantes de la ciudad nos habíamos acostumbrado a la garganta metálica que anunciaba el toque de queda, y eso es de 1948 y pasa a 100 años de soledad. Ya el tipo tenía como que la novela en la cabeza, y aún en ese primer texto habla de que eso es en Cartagena. Él se ha ido a Cartagena y dice, como si allí fuera en la bahía estuviera un Francis Drake con sus naves de abordaje. Y ese personaje, Francis Drake, va a ser clave en 100 años de soledad, porque el incesto final es la consecuencia del asalto de Francis Drake a La Guajira en el siglo XVIII, que llevó a que los tatarabuelos de Úrsula y José Arcadio Buendía tuvieran que salir de allí, se casaran como primos, empezaran a les aparece, ¿no? Francis Drake había saltado a Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre hasta engendrar el animal mitológico que habría de poner fin a la estirpe. Entonces, creo que el periodismo le da esa especie de aterrizaje. Hay una serie de viajes que motivan. La segunda columna ya habla otra vez del acordeón, pero es el tema de mañana. Entonces… ¿Mañana qué hora, Ariel? A ver, lo estás… Pero no es aquí, además no es aquí. ¿Dónde va a ser? Es en ¿cómo es? Museo de la Lengua y… ¿Cómo? En el Museo de la Lengua y el libro en las Eras, y va a haber un grupo de vallenato en vivo. Por lo menos va a haber música en todo caso. Ok, Ariel, entonces mañana acompañamos a Ariel. 6 de la tarde, muy bien. Okay. Bueno, yo agregaría en este segmento a lo que ha dicho Ariel magníficamente, que García Márquez desde el principio fue un escritor anfibio. Por un lado, era capaz de crear una ficción, y por el otro lado era capaz de contar con solvencia estética y narrativa un hecho de la realidad. Desde el principio tuvo claro eso, lo maduró tanto, o sea, reflexionó tanto sobre eso y produjo obras memorables en ambos lados de la compuerta, que fue capaz de hacer reflexiones como esta. Él decía que cuando un cuento es bueno, parece que estuviera contando una verdad, parece que estuviera hablándole uno de algo que sucedió. Cuando una novela está bien escrita, uno siente tal afinidad con los personajes que uno podría buscar resonancias de esos personajes en su entorno, ¿no? No fue gratuito que a Flaubert le preguntaran quién era Madame Bovary, porque estaba tan maravillosamente descrita esa mujer adúltera que todo el mundo paraba a Flaubert para preguntarle quién era la adúltera. Y entonces Gabo decía que cuando una novela o cuando un cuento son muy buenos, parece que estuvieran contando una verdad, y que cuando una crónica es muy buena, parece que estuvieran narrando una mentira. Por eso a los cronistas nos vienen preguntando si nos inventamos las historias, si somos mentirosos, pero a los novelistas nadie les pregunta eso, ¿sí? Y a veces hasta los novelistas dicen más verdades, o por lo menos se ocupan de verdades más difíciles, más trascendentes a veces que el periodismo. Bueno, cuando García Márquez empezó, también ya tenía claro, además de ese código estético de narrar en las dos aguas, ya tenía claro que la escritura, o sea, lo supo muy joven, estando muy chico, estando de 20, de 21 años, de 22 años, que la escritura no lo llevaría a ninguna parte si él no procuraba ser universal. Siempre fue un hombre que se preocupó por buscar referentes más allá de los linderos del mundo atrasado al que pertenecía, porque estamos hablando de una época donde no llegaban libros allá a la tierra nuestra, ¿no? Llegaban los libros argentinos a la librería Mundo. Sí, pero a ritmo de
Mire, García Márquez... Mucho atraso respecto Claro. a... Ariel mencionó unos ejemplos de cómo en las raíces de 100 años de soledad hay digamos, la búsqueda de un reportero, ¿no? Porque casi siempre que se habla de los vínculos entre periodismo y literatura, se busca la forma en que la literatura hace que el periodismo se embellezca, pero casi nunca se busca lo contrario, cómo el periodismo ayuda al escritor a ser un mejor escritor, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí un par de ejemplos del amor en los tiempos del cólera. Esa novela, como todos sabemos, está ambientada en Cartagena en el siglo XIX y García Márquez hizo un trabajo de reportería impresionante para documentar la época. Hay un momento en que describe las cosas que dejan los hombres en las casas de prostitución, las cosas que se les olvidan allí a los hombres que van a tener sexo. Dice, por ejemplo, no era fácil imaginar la cantidad de cosas que dejaban los hombres después del amor. Dejaban vómitos y lágrimas, lo cual le parecía comprensible, pero dejaban también muchos enigmas de la intimidad, charcos de sangre, parches de excremento, ojos de vidrio, relojes de oro, dentaduras postizas, relicarios con rizos dorados, cartas de amor, de negocios, de pésame, cartas de todo. Algunos volvían por sus cosas perdidas, pero la mayoría se quedaban allí, y Lotario Tugó las guardaba bajo llave, pensando que tarde o temprano aquel palacio caído en desgracia, con los miles de objetos personales olvidados, sería un museo del amor. Fíjense que empieza con las mañas del reportero que lo ha averiguado todo y puede recrear la época y inevitablemente termina en el fabulador. Hay un momento en que describe el mito ese de la suciedad de los franceses, ¿no? Que los franceses son medio... Ustedes saben que... Malolientes. Sí, medio puerquiños son así medio puerquiños según el mito y tal. Entonces, García Márquez describe una casa... Eso se decía en el Caribe, no estamos diciendo que sea no lo estamos diciendo nosotros. No es, por si acaso. No lo estamos diciendo nosotros, así es. Dice en El amor en los tiempos del cólera, el párrafo es este: la casa, con ser de las modernas, carecía de bañera de peltre con patas de león, que era de uso ordinario en las mansiones de la ciudad antigua. Él la había hecho quitar con un argumento higiénico. La bañera era una de esas tantas porquerías que los europeos, que solo se bañaban el último viernes de cada mes, y lo hacían además dentro del caldo ensuciado por la misma suciedad que pretendían quitarse del cuerpo. Hay una crónica de García Márquez ya reciente, una columna reciente, digamos, del Gabo Maduro, es del año 99 por ahí, cuando habla de las desventuras de Clinton por su desamor con Mónica Lewinsky. El texto se llama El amante inconcluso, ¿verdad? De cómo Clinton no fue capaz de consumar su villanía hasta el final, y entonces se suplantó con un tabaco frígido para poder pecar sin pecar, ¿no? Y entonces, ese es un texto delicioso, pero ya es el texto de un escritor maduro, donde dice que se supone que es una defensa de Clinton, ¿verdad? Pero en realidad es una gran mofa lo que le está haciendo allí, ¿no? Con una elegancia, con una inteligencia, y es irrefutable, porque ¿cómo refuta uno eso, no? Entonces comienza diciendo que desde que el mundo existe, ningún infiel está obligado a declarar en su contra. O sea, que los infieles también tienen derechos humanos, y uno de ellos es negarlo con la frente en alto. Después dice que posiblemente la literatura de ficción y la infidelidad nacieron el mismo día. Y fue con Jonás. O sea, nacieron cuando Jonás llegó a la casa con el cuento de que se demoró porque una ballena se lo tragó y la esposa se creyó eso. Claro. Claro. A ver, dilo. No digo, en 100 años de soledad, en ese monólogo de Fernanda que establece
digamos, la burla, la parodia de la cultura andina con una cultura, iba a decir frígida, digamos rígida, fúnebre, en oposición a una cultura, digamos, carnavalesca, y habla de, él cree que me voy a creer el cuento de Jonás, que para justificar la infidelidad. Está clarísimo que hay muchas cosas que él tuvo a lo largo de años y las fue, es decir, y a veces aparece en periodismo, otras veces en un cuento y termina en la novela, ¿no? Sí. Ahora, O vuelven de la novela al periodismo. en los ejemplos que estaba citando Alberto, uno puede observar, digamos, ese arraigo en lo cotidiano, que es lo que identifica a García Márquez, una gran capacidad de observación de los elementos minúsculos, ¿no? Y desde que estaba él en la prensa en los 50, su sueño, se lo comentó a Elena Poniatowska en una entrevista maravillosa, dice, yo quiero escribir una obra en la que pase de todo. Pero ¿qué es el todo que pasa? Lo cotidiano, dice, es una obra en la cual el lector, y por eso tiene tantos lectores, va con el personaje al baño, el lector tiene una novia, el lector almuerza, se emborracha, le da la cruda, el guayabo, todas las circunstancias por las cuales pasamos los seres humanos. Y es algo que en la literatura no se veía eso como digno, ¿no? En ese reportaje también Gabo cuenta cómo se apoyó en una red de investigadores amigos para escribir 100 años de soledad. ¿Por qué no nos cuentas? Es que él llega en el 61 de Nueva York y en México hay un grupo de escritores jóvenes que empiezan como a tomar la palabra, ¿no? Está José Emilio Pacheco, está Carlos Monsiváis, está Juan Vicente Melo. Ellos gobernaban algo que se llamaba difusión cultural. Pero cuando García Márquez empezó a escribir 100 años de soledad, que fue, él quiere mostrar que es como una obra colectiva en la que participó el carnicero, el dueño de la tienda, todo el mundo le fiaba porque ahí hay un señor que está escribiendo una novela. Él de pronto le decía, José Emilio, ¿qué es eso del huevo filosofal? Y entonces José Emilio le llegaba con una disquisición erudita sin saber para qué era eso. Y eso entra a 100 años de soledad. Preparado, pero él los mandaba realmente con una tarea sí, de que le averiguaran determinados temas. Pero sin saber para qué. O a Monsiváis le dice, ¿cómo era eso de las guerras federales en el siglo XIX? Y le hace toda una disquisición y eso nutre lo que aparece sobre las guerras civiles, pero todo lo oculta, ¿no? Como lo que pedía Hemingway, esto del iceberg. Él no da ninguno de esos detalles, pero todo lo sabe. Pero aparte de eso, le fascinaban los diccionarios y muchas veces usaba fuentes científicas y se iba directamente a los expertos, a los astrónomos, a los médicos, etcétera. ¿O no? Hacía consultas si en determinado día hacía luna llena o no, porque eso podía tener algún efecto particular en el personaje, ¿no? Ponía todos los investigadores a su servicio. Muy bien, son las 8:17 y las instrucciones que tengo era ir hasta las 8:15, pero creo que en este momento podemos dar lugar a unas preguntas y con esto cerramos unos 15 minutos más de esta charla. ¿Alguien quiere preguntarle o preguntarnos a cualquiera de nosotros algo? Adelante. Las preguntas son bienvenidas. Sí. Gabo, por Miguel. decisión propia, no volvió a Buenos Aires y sabemos porque él mismo lo dijo. Ustedes que ya visitan varias veces Buenos Aires y otras provincias de Argentina, ¿cómo ven esa decisión que tomó él en aquel momento? ¿Como una suerte de cábala? ¿Cómo la analizan? Bueno, voy a abrir yo la respuesta. Lo primero que hay que decir, yo ayer lo dije, algunas personas que tal vez están, yo creo que la mayoría no oyó lo que dije ayer, pero yo quise resaltar, y no está de más que lo repita, que Gabo realmente tiene una relación muy especial con la Argentina. Yo recordaba, en primer lugar, fue un lector que para el cual Argentina como capital editorial fue fundamental. Él leía y lo ha contado y lo han contado a sus amigos de cómo llegaban determinados libros que fueron claves en su formación literaria, fines de los años 40, Barranquilla, la librería Mundo, y provenían en su mayoría de traducciones o ediciones argentinas, Losada, Sur, Sudamericana, etc. En segundo lugar, los amigos argentinos
amigos periodistas fueron también fundamentales. Los compañeros de la época de la agencia Prensa Latina, como Jorge Ricardo Massetti, como Rodolfo Walsh, como Pajarito Rogelio García Lupo, fueron gente con la que tuvo una relación muy estrecha. Y Tomás Eloy Martínez, por ejemplo, no solo, y está claro que tuvo, digamos, la claridad periodística de anticiparse, se dio cuenta de lo que venía, le puso a primera plana hacer ese reportaje especial sobre Gabo, lo recibió aquí, sino que además se forjó una amistad que tú bien conoces, muy estrecha, y que llevó a que muchas veces colaboraran. Él, tanto Rodolfo Terraño como Tomás Eloy fueron consultores de Gabo para un proyecto de un periódico que al fin nunca salió. Y cuando íbamos a crear la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, el primer nombre que Gabo dice, y lo trajimos especialmente para eso, fue el de Tomás Eloy en 1994, para que se reuniera con nosotros en las sesiones de planificación, porque le destinamos casi un año a la planificación de la Fundación, a pensar qué se quería hacer. Cuando teníamos talleres, a Gabo le encantaba sentarse con los argentinos, a un lado, hablar, etcétera, los periodistas, y ciertamente tiene algo de misterioso, y ya sabemos la interpretación que Tomás Eloy le dio a eso, el hecho que no hubiera regresado a Buenos Aires. Entonces le interesaba, no olvidemos esa famosa invitación o ese famoso equívoco, al fin nunca entendí qué había pasado con el Congreso de la Lengua de Rosario, que si lo había invitado, que si no lo había invitado, que fue el Congreso posterior al de Cartagena, pero en todo caso ciertamente el hecho es que no volvió, pero de que pensaba en Argentina, en Buenos Aires, yo creo que le interesaba mucho. Y Tomás Eloy, por supuesto, especula, porque no puede ser de otra manera, porque no puede entrar en la mente de Gabo para, digamos, construir la explicación de por qué Gabo no vino, pero sí, como buen amigo que era, sabe que Gabo también era supersticioso y que posiblemente prefirió no regresar un poco para no desandar algo que para él fue muy importante en un momento en su vida. No sé si ustedes quieren agregar algo. No, yo solo, hay una historia que es tan simpática que quiero así tocarla así por encima con ustedes. García Márquez creó un periódico en Cartagena que se llamaba El Comprimido. Yo no sé si tú ayer hablaste de eso. No he hablado de eso. Bueno, creó un periódico que se llamaba El Comprimido, que había en la palma de la mano, ¿sí? Y eso lo hizo en 1951, cuando nació 23 años. Tenía 23 años. No, perdón, bueno, sí, 23. 24. No, 23 porque... 24. Sí, fue en septiembre, tenía 24. Septiembre del 51. Del 51. 24, tienes razón. El primer editorial, bueno, ese era un periódico que según Jorge García Usta, la primera persona que rastreó este antecedente en un libro que recrea los años de Gabriel García Márquez en Cartagena, según Jorge, ese libro quizá fue un intento de burla de un periodista independiente, un periodista que se sentía constreñido por una ciudad como Cartagena, toda colonial, toda con rezagos imperiales, coloniales, bueno, donde de pronto pudo haberse sentido rechazado, ¿no? Bueno, el primer editorial de ese periódico, del Comprimido, decía: Comprimido no es el periódico más pequeño del mundo, pero aspira a serlo, con la laboriosa tenacidad con que otros aspiran a ser los más grandes. Nuestra filosofía consiste en aprovechar, en beneficio propio, las calamidades que se confabulan contra el periodismo moderno, la carestía de papel, la escasez de anuncios y de lectores. La carestía de papel, la escasez de anuncios y de lectores favorecen nuestro progreso, puesto que nos colocan en la circunstancia de reducir cada vez más nuestras proporciones. Esta iniciativa, como los préstamos con interés, tiene el privilegio de prosperar a costa de su propia quiebra. Ese era el primer editorial. Entonces,
En ese periódico pequeñito, que tenía apenas 8 páginas, llegaban cartas de lectores que al final tenían una respuesta de línea y media o de 2 líneas de parte de él. Ejemplo. Y que eran cartas escritas por él mismo. Sí, claro. Entonces, una chica supuestamente que se firma como Mari envía la siguiente carta. Siempre deseo decirle muchas cosas a un hombre que me gusta bastante, pero resulta que cuando estoy a su lado me baja la temperatura, me corre un sudor frío por todo el cuerpo y empiezo a temblar. ¿Qué puedo hacer? Respuesta de García Márquez: hágase ver de un médico. Es posible que lo que usted tenga no sea amor, sino paludismo. Bueno, así hay un montón de... Hasta que finalmente, 6 días después, el periódico se quiebra. El periódico se quiebra a los 6 días. Sí. Digo, ya está el amor en los tiempos del cólera. Claro. El amor confundido con una enfermedad estomacal, ¿no? Miren esto, el último editorial, cuando ya el periódico se ha quebrado, 6 días después. Comprimido dejará circular desde hoy, aunque solo de manera aparente. En realidad, consideramos como un triunfo nuestro, y así lo reclamamos, la circunstancia de haber sostenido durante 6 días, sin una sola pérdida, una publicación diaria que, según todos los cálculos, cuesta un 99% más de lo que produce. Ante tan halagadoras perspectivas, no hemos encontrado un recurso más decoroso que el de comprimir este periódico hasta el límite de la invisibilidad. Comprimido seguirá circulando en formato ideal, que ciertamente merecen para sí muchos periódicos. Desde este mismo instante, este empieza a ser el primer periódico metafísico del mundo. Editoriales. En el periódico que iba a ser, con la asesoría de Tomás Eloy Martínez y de Rodolfo Terraño, en el memorando que define el producto, se decía justamente que no iba a haber editoriales ni columnas de opinión y que los editoriales solo aparecerían cuando un hecho lo justificara plenamente. Él quería un periódico solo de noticias, de crónicas y reportajes, es decir, un periódico basado en la narración de los hechos. ¿Alguien más quiere complementar o hacer otra pregunta, por favor? Adelante. ¿Puedes hablar más alto, por favor? Así es. Bueno, ese periódico, por cierto, dentro del catálogo preparado por la Biblioteca Nacional, yo escribí un texto en el cual recuerdo porque él dio ya que estamos celebrando 100 años de soledad, pero Gabriel García Márquez llegó a decir una frase contundente en relación a ese proyecto de periódico. Dijo así: no quiero que se me recuerde por 100 años de soledad, ni por lo del premio Nobel, sino por el periódico. Hoy nací periodista y hoy me siento más reportero que nunca. Lo llevo en la sangre, me tira. Además, quiero que hagamos el mejor diario de América Latina, el mejor informado, el más veraz, el más exacto, que nunca nos rectifiquen. Y efectivamente quería hacer un periódico de ruptura. Y era una ruptura respecto al tipo de periodismo que había hecho en la década anterior, cuando estuvo comprometido a fondo con un proyecto de periodismo de izquierda y de denuncia a través de la revista Alternativa, que fue una revista muy importante en la historia política y periodística de Colombia. Y creo que después de eso nunca había una revista de izquierda realmente masiva y popular como en su momento lo fue Alternativa. Es un García Márquez que también está decidido a ser una empresa periodística en serio, a la que va a invertir como capital el dinero que había recibido del Premio Nobel de Literatura. Y crea un proyecto, de hecho crea una sociedad promotora junto con la empresa periodística El Mundo en Medellín,
con Darío Arismendi, porque encuentra que es de los periódicos colombianos, este era el periódico en ese momento más nuevo, y donde él percibió que había un aire de renovación y pensó que podían ser unos buenos socios para hacer un proyecto nuevo. Los asesores, como ya lo dije, fueron Rodolfo Terraño y Tomás Eloy. Hicieron muchas reuniones y le dedicaron mucho tiempo a esto, y al final abandonó el proyecto. Hay un memorando que aparece en el libro Gabo no contado, que es el libro de Darío Arismendi, que publicado por Random House, en el cual se hace una descripción, así como lo que tú dices, o lo que decíamos ahorita, que va a ser un periódico hecho con gente joven, que no va a tener editoriales, etcétera. Allí también aparece el memorando en el cual Terraño le recomienda cancelar el proyecto. Y claramente le dice que exige demasiado de él y que a cambio va a tener muy poco. Parece que también el análisis financiero y comercial no era bueno, pero encima de eso, Colombia estaba entrando en un periodo muy complicado porque se estaba agudizando toda la tensión asociada al tema del narcotráfico. Estamos hablando del año 1983, del surgimiento del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, etcétera. Y es muy interesante que 10 años después, una pequeña línea de Terraño en la que le dice deberías pensar en eso de los talleres de periodismo, da lugar a que 10 años después García Márquez tome la iniciativa de trabajar una fundación de periodismo y no de manera, me parece a mí, casual, estaba al mismo tiempo empezando a escribir un libro sobre el secuestro de periodistas, que es algo que le hubiera podido pasar a él, porque escribió sobre la manera como Pablo Escobar desafió al establecimiento de Colombia, secuestrando a varios periodistas, entre otros a la hija de un expresidente colombiano, Julio César Turbay Ayala, y que finalmente murió y también secuestró a un miembro de la familia Santos, al propio Andrés Pastrana Arango, que luego fue presidente de la República. García, ese es el libro que ustedes conocen como Noticia de un secuestro. Y es el último gran reportaje, libro de no ficción de Gabriel García Márquez. Hay que decir que tal vez es el único, porque todos los demás son compilaciones o son recolecciones hechas a posteriori para convertirlas en libros. Este sí nace, bueno, está el de Litín, tiene razón. El otro libro es Miguel Litín, clandestino en Chile, y son los dos libros pensados como proyectos periodísticos. La obra periodística de Gabriel García Márquez es de unos buenos 10 libros, 10 volúmenes, es muy importante y se extiende a lo largo de 51 años y va en paralelo a su trabajo como escritor de ficción e igualmente a su interés y dedicación al cine, que ustedes recordarán que en cine fue guionista, fue promotor de muchas cosas en el cine e inclusive fundador con otros cineastas de la Escuela de Cine en San Antonio de los Baños, donde impartía talleres de guiones. Los libros, hay un libro que recoge su discurso y todo su planteamiento del taller de guión, que es un libro sobre cómo, creo que se llama Cómo se escribe un cuento, exactamente. Y 10 años después de haber arrancado con los que es que da la casualidad que él había hablado con Terraño, o Terraño menciona los talleres de periodismo. 3 años después García Márquez está fundando una escuela de cine y empieza a impartir talleres de cine, y 10 años después se mete, y yo tengo el honor de que me llamó, yo estaba en Telecaribe, la televisión, y me pide que trabaje con él en diseñar y planificar, que fue cuando conocí a Tomás, esta escuela de periodismo, en la cual viene con talleres también de periodismo después de haber vivido la experiencia de los talleres de cine. García Márquez tiene muchas dimensiones.
fue un gran investigador y contador de historias. Solemos pensar en sus historias en el lado mágico, porque sabemos que esa noción que no es estrictamente académica, de realismo mágico, y que se le aplica como una gran etiqueta a García Márquez, pensamos mucho en lo mágico y se nos olvida el realismo que hay en él. Y cuando hablamos de realismo, hablamos de rigor, de mucho trabajo, de mucho método, de mucha dedicación, de mucha investigación, de una cantidad de cosas que están por debajo para llegar a las mariposas amarillas. Eso es muy importante recordarlo, y recordar también que no solo fue un gran investigador y contador de historias en periodismo, en literatura y en cine, sino también fue un educador. Fue un hombre de emprendimientos periodísticos, desde ese emprendimiento juvenil lleno de humor y loco del Comprimido hasta intentos que se estudiaron al máximo como el de El Otro y que lo abandonó, pero sí creó empresas periodísticas, la revista, el noticiero QAP, la revista Cambio en su versión colombiana. En el caso de Cambio compró una marca, pero fue pues una revista que dedicó a la crónica y el reportaje. Lo mismo, bueno, hacer emprendimientos institucionales es otra manera de ser emprendedor. Todo esto, además, para nosotros es muy importante. Allá en Macondo, quiero decir en Cartagena, en Barranquilla y todo, sentimos la necesidad de que ese legado sea dimensionado de una manera más amplia, que sea apreciado en todos estos matices. Verlo no solamente con el cliché de las mariposas amarillas, que es el más típico para aludir a Gabo y recordarlo, sino examinar a fondo todos esos aspectos de su vida, y eso es un poco el sentido de un proyecto en el que estamos embarcados en la Fundación, que es el Centro Internacional para el Legado de Gabriel García Márquez. Es también, quiero decir aquí que esta es una vertiente de trabajo que proviene de un marco legal, una ley de honores a Gabriel García Márquez, aprobada en Colombia en el año 2014. Quiero resaltar, y aprovecho que aquí está la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, para también recomendar, decirle, la Biblioteca Nacional está haciendo un trabajo de curaduría y de recolección de materiales de García Márquez muy importante. Por ejemplo, ha recibido en donación de parte de la familia varios de los elementos que están aquí, la medalla y el diploma del Premio Nobel, y aparte de eso ha hecho una investigación, una recopilación muy amplia de documentos, etcétera, que están recogidos y están disponibles online en un sitio que se llama La Gaboteca. Entonces, sí, para que de pronto que aquí está Consuelo Gaitán, que nos cuente en 3 minutos o en 4 la con Gaboteca. la luz, con la lámpara, lámpara. Consuelo nos va a contar de la Gaboteca. Pero aquí nos va a regalar 4 minutos para contarnos qué es la Muy Gaboteca. bien, es un proyecto precioso. Pues muchas gracias, muy queridos ustedes, darme esta oportunidad de hablar de un proyecto que está fundado en usar la tecnología para difusión de nuestros autores, y obviamente que García Márquez es para nosotros el legado más importante. Este proyecto de la Gaboteca es un sitio web en donde nosotros hemos recogido toda la bibliografía, pues, inicialmente todo lo que escribió Gabo, tanto en libros, editado en libros, como en la prensa. Entonces fue un trabajo muy exhaustivo para determinar durante toda, desde el poema que tú empezaste mostrando de cuando empezó como estudiante de bachillerato escribiendo poesía, y incluso, bueno, y las publicaciones iniciales. Aquí en la exposición también está el primer capítulo publicado en el periódico El Espectador, y a partir de ahí, pues digamos, todas las incursiones de García Márquez, tanto a nivel de la escritura
como a nivel cinematográfico y también pues todo lo periodístico. Digamos que lo interesante de eso es, nosotros no podemos publicar, digitalizar toda la obra porque pues obviamente están los derechos, pero sí están todas las referencias, todos los referentes, todos estos 3 personajes están allí de alguna u otra manera con artículos que han escrito, con situaciones, fotos y demás que han compartido con García Márquez. Entonces la Gaboteca para nosotros fue como una experiencia fundamental para además viajes, la vida de Gabo a través de los viajes es como una invitación maravillosa para conocer la vida, la relación entre la vida y la obra de García Márquez. Entonces pues ustedes pueden entrar a la www.Biblioteca Nacional de Colombia y .gov.co, gov con V, pues porque somos un poco exóticos y la V quedó en inglés, y ahí entran a ver la Gaboteca. Entonces la idea es que si alguno de los que está aquí presente y en algún momento entra a ver la Gaboteca y ve que falta algo, inmediatamente nos escriben y nosotros tratamos de que quede incorporado a esa Gaboteca cualquier dato que no tengamos sobre García Márquez. Muchas gracias. Gracias, Consuelo. Yo diría lo siguiente, tal vez para concluir, que lo bueno de la vida y la obra de Gabo es que no necesitamos agregarle nada. No necesitamos construir un héroe, no necesitamos elogiarlo demasiado. Nos llena de asombro y en la medida en que vayamos investigando y reconstruyendo de este gran hombre, este gran autor, de este gran periodista y este hombre de una intensidad vital y de una inteligencia increíble, esa, como decías tú, ese gran adivinador y clarividente que fue. Todo lo que hagamos por reconstruir fielmente sus ideas, sus anécdotas, recuperarlas, los testimonios, sus textos, que todavía hay algunos por rescatar por allí, no va a necesitar, como digo, una geografía porque nos va, por el contrario, a inspirar, a divertir, a alegrar, y mucho de todo lo que se hace es también, por supuesto, para inspirar a quienes vienen detrás, para que la gente se dé cuenta que un hombre que siempre fue fiel a sus raíces, que le gustaba recordar que era una persona del pueblo, que venía de una familia pobre, que era el hijo del telegrafista Aracataca, que desde, con toda simplemente la decisión de seguir su vocación, de estudiar, porque además fue un hombre autodidacta, pero que tuvo muy buena educación pública y también, sobre todo por el lado de la educación pública, tuvo becas, etcétera. Él siguió su camino y conquistó el mundo y nos sigue todavía interesando, entreteniendo, y además habrá nuevas generaciones de lectores que están por venir que lo van a disfrutar. Y por eso vale la pena que hagamos de vez en cuando, cada 50 años posiblemente, este tipo de exposiciones y homenajes y de celebraciones como la que hoy ha querido hacer la Biblioteca Nacional de Argentina con el apoyo de Colombia y de muchas otras personas e instituciones. A ellos, a Alberto Mangel, su director, a Ezequiel Martínez, que ha estado moviendo este proyecto, y a todos los que participaron, nuestro más sentido agradecimiento. Nos vemos mañana en lo de Ariel. Gracias.